el doctor Milei ha logrado ser muy popular y popularizar la economía y dejar muy claros sus conceptos, por ejemplo, en cuanto a la existencia, utilidad o no de los bancos centrales, las posiciones frente a los keynesianos, y las personas, sobre todo en Latinoamérica, han comenzado a manejar estos términos gracias al doctor Javier Milei, al punto que usted está en todos los programas de opinión e inclusive de farándula y de humor en Argentina. ¿Por qué? Bueno, básicamente, lo que uno tiene que comprender es que, a ver, hay un lugar para la academia, en ese contexto, yo tengo 52 artículos académicos, tengo 14 libros, o sea, mi reciente libro se llama Pandenomics, y hay un lugar que es tratar de divulgar los conceptos. Eso hace que uno tenga que trabajar fuertemente en la elaboración de la intuición de los conceptos para que las personas puedan asimilarlo. A mí, en esto hay 3 elementos que me han ayudado mucho. En primer lugar, haber tenido la dicha de haber trabajado con William James Baumol, quien fue candidato a Premio Nobel de Economía, para trabajar, sobre el mercado de teléfonos. Y una de las características que tenía William Baumol era el tema de convertir los temas difíciles en temas muy sencillos. O sea, eso es una gran virtud. Por otra parte, la maestría que hice en el instituto, en la Universidad Torcuato Di Tella, ahí también tuve la dicha de tener como profesores en las materias formales de matemática a matemáticos directamente. Y eso es muy importante porque los matemáticos, como están acostumbrados a trabajar con conceptos abstractos y que requieren una cierta complejidad y un cierto trabajo para asimilarlos, yo tuve la suerte de tener profesores que trabajaban mucho sobre la intuición. Sí. Y como después, además, yo fui profesor de economía matemática por concurso muchos años, he trabajado mucho en la intuición de llevar las ideas más complejas a formatos muy simples. Eso, por un lado, me permitió tomar estructuras muy complejas y llevarlo a estructuras simples, es decir, y además presentarlo en un formato intuitivo. O sea, eso es como yo convierto un concepto muy complicado en básicamente en una fábula, por decirlo de alguna manera, donde cuento una historia. Sí, y vamos a ver precisamente un ejemplo de ello, doctor Milei. Vamos a colocar el siguiente video donde con humor usted también transmite estos conceptos económicos complejos de una manera que penetra a muchos mercados muy populares. Vamos a ver el video referido al humor. Permítame presentarle Eneas Gilbert, soy PhD del Massachusetts Institute of Technology. Hice un PhD en base a las matrices indeterminadas y soluciones alternativas en base a la teoría de Vasily Leontief. Y quería plantearle de que la crisis del 29, la Gran Depresión en Estados Unidos, esa gran potencia mundial, Estados Unidos, United States of America, se lo digo también en inglés, salió adelante gracias a una gran inyección del gasto público propuesta por el gran maestro John Maynard Keynes. Esa fue la forma en que se reactivó la economía de Estados Unidos, gracias a una gran inyección del gasto público y una gran intervención del sector público. Y yo creo que es la solución que tenemos que tener acá en Argentina para salir adelante. Es un punto muy interesante porque se suele decir que se salió de la Gran Depresión con una obra de Keynes publicada en 1936.
cuando la Gran Depresión se dio entre 1929 y 1933. Es decir, según lo que parece, se salió de la crisis con un libro que no se había escrito, lo cual es un disparate, ¿no? O sea, imagínate si no se hubiera publicado, entonces nunca, digo, hubiera pasado. Sí. Por otra parte, otro error también que se suele cometer es el hecho de decir, no, bueno, pero Keynes ya era una persona influyente. Lo que hay que decirles a las bestias que dicen eso, que Keynes, sí, cambiaba de opinión a cada rato. Era un pelotudo, y que Keynes. el marco analítico que él usaba en la década del 30 es distinto al que desarrolla en la teoría general, con lo cual también eso es falso. Y como si todo esto fuera poco, recientemente dos eminencias keynesianas, como es el caso de Cristina Romer o como es el caso de Skidelsky, ellos mismos prueban que de la Gran Depresión no se salió con política fiscal, sino que se salió con política monetaria. Con lo cual, como keynesiano, la tenés adentro. ¡No! ¡Atención, escándalo! Así es, doctor Milei. Usted ha tenido la posibilidad de popularizar la economía y defender los valores de la libertad económica, que por cierto en este programa también defendemos, que hacen que la gente sea más rica y disfrute más de la vida. ¿Qué podría decirnos al respecto para ampliar este concepto? Bueno, ahí digamos en el video que ustedes estaban pasando, yo hacía un raconto de la superioridad en términos cuantitativos, es decir, aquellos países donde hay mayor libertad económica, la economía funciona mejor y básicamente, esto es uno de los temas con los cuales estoy trabajando, uno lo que ve que en los temas de crecimiento hay un rol muy importante de las instituciones. Entonces, el punto central es qué es lo que determina las instituciones. Y uno lo que descubre es que las instituciones, en el fondo, son un reflejo de los valores morales de la sociedad. Entonces, cuando una sociedad abraza los valores del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, la violencia, básicamente es un conjunto de valores que derivan en malas instituciones y que a la postre terminan perjudicando el crecimiento. Hay un libro reciente de probablemente quien es el liberal más importante de habla hispana de todos los tiempos, un argentino cuyo nombre es Alberto Venegas Lynch, hijo, y que recientemente publicó un libro justo a Gustavo Peregni que se llama El retorno de la barbarie, el regreso de la barbarie, donde está inspirado básicamente en lo que era el libro de Domingo Faustino Sarmiento, que se llamaba Facundo, Civilización y Barbarie, donde en ese libro Sarmiento planteaba como la barbarie la ignorancia, es decir, la falta de educación, y que la educación era un motor de crecimiento, algo que después, digamos, los economistas hemos podido probar empíricamente. Pero al margen de eso, lo que señala Alberto Venegas Lynch, hijo, y Gustavo Peregni, básicamente es que hoy la barbarie es la justicia social. Porque la justicia social encarna un conjunto de valores que destruye el sistema económico. Lo primero que habría que explicar es que el proceso de producción no es independiente de la distribución del ingreso, son factores que están fuertemente relacionados y que cuando uno, digamos, trabaja y en la redistribución, es decir, en modificar el resultado que los agentes voluntariamente derivaron, eso, digamos, termina generando daños porque afecta a los incentivos, es decir, si yo no me puedo apropiar del fruto de mi trabajo, entonces, digamos, mis incentivos para trabajar decaen. Esa es una de las cuestiones. Y también el tema impositivo, ¿correcto? Los impuestos. Sí, claro, digo, bueno, por ejemplo, los impuestos progresivos en realidad son una aberración, porque usted solamente puede ser exitoso en el capitalismo sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Ahora, entonces, en realidad, aquel que gana mucho dinero, lejos de ser un malvado, como lo muestran los socialistas, es un héroe, es un benefactor social. Entonces, si usted, digamos, castiga al exitoso, en realidad está castigando al que
enriquece a la población, a la comunidad, y por ende eso deriva en un estancamiento, digamos, termina penalizando ese proceso virtuoso. Entonces, lo que uno tiene que comprender es que además cuando un empresario gana dinero, es porque está resolviendo las necesidades más urgentes de la sociedad. Doctor Milei, nos resta un minuto. Quisiera que en un minuto diera un mensaje a toda Latinoamérica en cuanto a sus economías. A ver, Tocqueville decía que el costo de la libertad era su eterna vigilancia. Está clarísimo. Quisiera finalizar con el grito de libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Seguimos en Gerencia para Todos.